En este día queremos saludarles, somos la familia Bagaloni y compartiremos con ustedes una canción y una reflexión de la palabra de Dios por el pastor Luis, que nos sorprenderá realmente. Aquí estoy ante tu trono, aquí estoy, traigo mi corazón, humillado te vengo a adorar, quebrantado me postro en tu altar. Aquí estoy ante tu trono, aquí estoy, traigo mi corazón, humillado te vengo a adorar, quebrantado me postro en tu altar. Necesito que transformes mi interior. Necesito que me llenes de tu amor. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Y ante tu altar estoy, toma mi dolor, restaurame, ven y abrázame. Y ante tu altar estoy, toma mi dolor, restaurame, ven y abrázame. Necesito que transformes mi interior. Necesito que me llenes de tu amor. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Dios le bendiga en este día. Damos gracias a Dios por poder compartir esta hermosa alabanza. Cuánto necesitamos en este tiempo que justamente que Dios pueda transformar nuestro interior, que Dios pueda seguir llenándonos de su amor, de su gracia cada día. Y hoy quiero compartir una palabra, un versículo que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 38, donde Jesús dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Allí había una gran multitud de personas y de discípulos que estaban alrededor de Jesús, todo el pueblo de Judea, de Jerusalén, de la región de Tiro y de Sidón, habían venido a donde Jesús se encontraba, allí a la orilla de ese mar, para escucharlo. Y comienza a entregar lo que conocemos como aquel mensaje del Sermón del Monte con las bienaventuranzas, y refiriéndose Jesús a las exigencias que el reino de Dios tenía y a las promesas que el Padre hacía para cada uno de sus hijos. Pero Jesús allí comienza a anunciar y a hablar libremente su mensaje transformador y revelador a los hombres y mujeres de distintos pueblos, de distintas culturas, que habían acudido para escucharlo, y entregando un mensaje universal dirigido a todos, que de alguna manera yo quiero hoy poder tomar y reflejar. Creo que en este tiempo estas palabras también vienen muy bien para cada uno de nosotros, porque Jesús enseña un principio,
un principio que es una ley, la ley de la medida. Con la misma medida con que medís, nos volverán a medir, con la ley de dar y de recibir. O sea, hay un contenido que es realmente maravilloso. Ojalá podamos desplayarnos en todo la profundidad de este texto, pero creo que es realmente hoy importante resaltar justamente este principio que Dios establece a través de la palabra de Jesús. Nosotros, como seres humanos, estamos acostumbrados a recibir más que dar. Es más, toda la sociedad y todo lo que nos rodea es como que nos vuelca y nos pretende llevar a las exigencias y a lo que merecemos y a lo que me tenés que dar y a lo que tenés que compartir y a lo que me merezco, por eso tengo que recibir tal cosa. Pero Jesús enseña una ley completamente opuesta a lo que podemos encontrar hoy en nuestra sociedad, en el mundo en el cual vivimos. Jesús dice que es mejor dar que recibir, y en la medida de cómo damos, de esa forma también vamos a recibir. Entonces el Señor nos enseña que es mejor dar. Sin embargo, vivimos en una sociedad y en un mundo cada vez más mezquino, unipersonal. Permanentemente recibimos ese mensaje de pensar en uno mismo y de estar yo por encima del resto de las personas, donde se nos dice que primero están nuestros derechos. Y si yo pago los impuestos, entonces tengo derechos. Y aún nos enseñan y nos dicen que tenemos que exigir esos derechos y que aún mis derechos están por encima de las necesidades de los demás. Es impresionante cómo envenenan nuestra mente diariamente, abiertamente, por la televisión, por la radio, por las redes sociales, descaradamente, aún con palabras obscenas. Y muchos de nosotros podemos llegar a pensar que esto está bien y que esto es lo correcto. Por eso tenemos cada vez más mensajes con un contenido ideológico y poco y casi nada de contenido teológico sobre la gracia del Evangelio. Esto puede llegar a hacernos confundir y hacernos creer una serie de mentiras que lo único que van a terminar es envenenando nuestra alma, nuestra mente. Así que unos días antes de la Pascua y de recordar la Pascua, ¿por qué no analizamos lo que el autor y consumador de nuestra Pascua nos dice? Que es Jesús. Jesús nos habla de una ley que es eficaz y que se cumple a la perfección hasta el día de hoy. Pero Él nos dice que debemos primeramente aprender a dar para comenzar a recibir. Nos dice de que con la medida en la que yo doy y mido las cosas, también voy a ser medido. En primer lugar, quiero decir que no tenemos un Dios mezquino. Que la sociedad es mezquina, sí, y que los seres humanos somos mezquinos y nos volvemos cada vez más mezquinos, eso sí también es cierto, pero tiene que ver con la vieja naturaleza del hombre. Dios no es un Dios mezquino, no tenemos un Dios mezquino, ni tampoco un Dios estático que no hace nada. Dios es un Dios que cada día hace salir el sol sobre justos e injustos, es un Dios que trabaja. Jesús dijo, las obras que le he visto hacer a mi Padre, esas son las que yo hago. Dios es un Dios que trabaja todos los días, que se mueve, que sale cada día a buscarnos a cada uno de nosotros con el propósito de encontrarnos y que cuando nos encuentra, Él nos abraza, nos reconforta, se alegra con nuestra presencia al poder encontrarse con cada uno de nosotros. Tenemos un Dios que hace fiesta en el cielo y se festeja mucho más por un solo pecador que se arrepiente que por 100 o 1000 que puedan estar juntos en un solo lugar. Por eso es importante entender lo que Jesús está enseñando y la importancia y la profundidad de esta palabra, más en estos días que vamos a recordar la Pascua. Dios
da abundantemente, porque Dios es un Dios de abundancia, no es un Dios mezquino. Así el apóstol Pablo también lo describe en una de sus cartas, cuando él resume el discurso y dice, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea, Dios es así. Dios va a hacer sobreabundar gracia sobre gracia y bendición sobre la vida de todo ser humano y de toda persona. Ahora Jesús nos está diciendo de alguna manera que nosotros tenemos que entender que la ley en el reino de Dios y la ley del Evangelio y de la gracia tiene que ver con la medida con la cual nosotros medimos las cosas que damos. Porque lo que damos es lo que recibimos. Siempre tenemos la costumbre de medir las situaciones, de hacer un análisis antes de las personas para ver en qué medida le vamos a dar. Somos calculadores, especuladores, medimos las cosas, las circunstancias, medimos las posibilidades que tenemos, aun si nuestras cosas que tenemos para dar sean pequeñas. O sea, esto no hablo de un grupo específico de personas, en general. Los seres humanos nos hemos convertido en algo que no es lo que Jesús está enseñando. Porque Dios nos dio todo lo mejor que Él tenía para que nosotros podamos ser alcanzados por esa gracia, para poder ser perdonados, para poder nuevamente ser hijos e hijas de Dios. Dios nos dio lo mejor, su Hijo, a Jesús. Por eso, dad y se os dará. Primer principio importante que Jesús está transmitiendo entre muchas verdades espirituales que Jesús enseñó. Encontramos esta, donde Él dice, dad y se os dará. Porque esta es una verdad que está vinculada con una ley universal de Dios, con la ley de la reciprocidad. Y usted sabe que es así, no solamente con las cosas de Dios, sino usted inténtelo y dele cariño a un animal que usted encuentra abandonado, a un perrito, y usted va a notar que ese animal en agradecimiento le va a devolver mucho más de lo que usted le dio. Por eso esto tiene que ver con algo que cuando Dios creó el mundo, creó al hombre y creó todas las cosas, ya contempló esta ley para que aprendamos a convivir los unos con los otros, a llevarnos bien, a pensar en el otro y a no tener medidas para dar, sino que seamos realmente generosos y amplios con todos los seres humanos y con todo lo que Dios ha creado. Dad y se os dará, dice Jesús. Entonces, tenemos que aprender que hay una ley, que es la ley de la reciprocidad, ¿verdad? Es la disposición a corresponder del mismo modo en un determinado momento, que tiene que ver con un comportamiento generalmente ajeno. Cuando otra persona viene a darnos algo, a veces nos sentimos mal y decimos, yo no traje nada para darte. Eso está dentro nuestro. Cuando alguien nos regala algo, nos tiene presente en su vida, en sus oraciones, en sus expresiones, sentimos la necesidad de retribuirle eso de alguna manera. Esa ley está grabada en nuestros corazones porque cuando Dios nos creó así. Solamente que con el tiempo, con el pecado ha abundado tanto en el mundo y en los seres humanos que nos ha hecho cada vez más mezquinos y cada vez más especuladores con las cosas que tenemos que dar. Entonces, tú das, yo doy, y a mí me dan, y a usted le dan. Es una forma en la cual Dios pretende que nos relacionemos en este mundo en el cual vivimos. Entonces, esperar recibir algo de lo demás sin tener la disposición o la predisposición de dar a los demás es algo contrario a la ley de reciprocidad.
Yo no puedo plantarme en la vida y decir, bueno, ahora yo me merezco respeto, yo me merezco que me visiten, yo me merezco que me llamen. ¿Y por qué no viene el pastor a mi casa a visitarme? ¿Y por qué el hermano fulano de tal o la hermana no me llama por teléfono? Todos estamos esperando. Cuando Jesús nos dice, tenés que dar, porque en la medida que vos des, vas a recibir. Jesús enseña esta ley y dice, no piense que quien tal haga va a recibir cosa alguna. O que alguien va a ser correspondido del mismo modo si no hace con los demás lo que espera que con él hagan. El dar y el recibir van juntos. Solamente dando nos colocamos en una posición de recibir. En la medida que damos, en esa medida vamos a recibir. Si nuestra medida es buena, apretada y remecida, como dice Jesús, que es la que Él promete para nosotros, pero si mi medida es igual, por eso dice, cuidado, cómo miden las cosas. Porque a veces cuando nosotros damos somos mezquinos, pero después cuando pretendemos que Dios nos dé, queremos que Él nos dé mucho. Y Dios dice, no, es en la medida. Que vos lo haces, es en la medida. Pero si tu medida es buena, es apretada, es remecida, también lo será de aquella persona que lo recibamos. Por eso no debemos perder el valor que esta ley tiene en nuestro comportamiento como hijos e hijas de Dios. El mundo trata de que lo perdamos y de que nos convirtamos en lo que ya muchos se convirtieron, en personas mezquinas que piensan solamente en ellos y en sus derechos sin tener un corazón agradecido por lo que la vida y Dios les ha otorgado y creen que los demás no merecen las mismas cosas. Además, recuerde que lo que de alguna manera guardamos, lo perdemos. Jesús dijo que no debemos hacer tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, o donde el ladrón lo roba, sino que nuestros tesoros deben estar hechos en el cielo con las buenas acciones y con la práctica de esta ley, que es la que debe marcar tu vida y la de cada uno de nosotros. Si usted guarda la oportunidad de acercarse a una persona y entregarle unas palabras de agradecimiento, yo quiero decirle que esa oportunidad la pierde y que esas palabras también las pierde, porque damos lo que tenemos. Pedro y Juan le dijeron a aquel hombre que estaba enfermo y paralítico, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos, eso te damos. O sea, ¿qué es lo que damos? Lo que tenemos. Y muchas veces nuestra mezquindad nos traiciona porque no tenemos más para dar porque hemos sido mezquinos. Dios quiere darte abundantemente para que des abundantemente. Si damos una mala respuesta o un maltrato, recibimos una mala respuesta o un maltrato. Si damos un enojo, recibimos un enojo. Si damos amor, recibimos amor. Si damos amargura y tristeza, vamos a recibir amargura y tristeza. Pero si usted da paz, usted es transmisor de alegría y de gozo. Si usted da una sonrisa, va a recibir lo mismo. Esta es algo interesante que si lo pondríamos en práctica todos en la sociedad, no tendríamos tantas diferencias y tantas discordias como las que tenemos en estos días. Porque si damos compasión, vamos a recibir compasión. Y si damos perdón, recibiremos perdón. Fíjese qué mejor ley para ser aplicada en la sociedad donde vivimos actualmente. Dice el Proverbio 11:25, el alma generosa será prosperada, y el que sacia a otros
también él será saciado. Entonces, lo que yo quiero recibir, eso tengo que dar. Jesús dijo en Mateo 7:12, lo que tú quieres que otros hagan contigo, haz eso con los otros. Ley de reciprocidad. Lo que usted espera que los demás hagan. Mucha gente dice, el pastor no me visita, nadie me llama por teléfono. Por eso, en el Evangelio encontramos este tesoro que es el corazón del Evangelio y que es la capacidad de un Dios generoso de darse completamente por todos nosotros. Dentro de pocos vamos a recordar esa Pascua. ¿Y qué es la Pascua si no es el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario? Es su cuerpo colgado en el lugar donde tendría que haber estado el mío. Lo que yo merecía, Él cargó con la responsabilidad y dijo, yo iré por ellos. Eso es generosidad y eso es dar todo, absolutamente todo por tu vida y por cada uno de nosotros. Ese es el mensaje central del Evangelio. Jesús es nuestro modelo, es nuestra referencia. Esa capacidad de dar sin medida y de darlo todo que Él nos ha enseñado es posible. Y Él espera que nosotros hagamos lo mismo, hoy más que nunca. Porque hoy la sociedad, el mundo, los medios, las redes sociales, todo nos está llevando por un camino contrario a esto. Nos lleva incluso a conflictos entre diferentes clases sociales. Debemos aprender a dar de nuestro tiempo, de nuestro cariño, de nuestra vida, sin precio ni condición alguna, sin calcular de acuerdo a nuestras posibilidades o la seguridad que vamos a tener de recuperar lo que damos. Eso se llama especulación. Sin negociación. Sin reservas ni negociación, porque yo te doy algo a cambio, pero vos me das otra cosa. Eso es negocio. Esta ley no tiene nada que ver con los negocios de la vida ni los negocios del reino. Eso no existe. Los negocios existen para construir nuestro propio reino y no el reino de Dios. Porque yo te doy, entonces vos me debés y después espero recibir. Lo interesante es que cuando más tengamos para dar, mayor también disposición de nuestro corazón Dios va a poner para poder recibir. Si usted tiene una buena disposición de dar, Dios tiene preparado cosas preciosas para nuestra vida. Así como medimos, Él nos mide. Dad y se os dará una medida buena, dice, apretada, remecida, rebosante. O sea que en la misma medida que yo doy, Dios se va a encargar y se va a ocupar en algún momento de darme exactamente lo mismo. Por eso Jesús enseña esta tremenda verdad, este principio que revela a través de esta palabra que Él está enseñando a las personas que estaban ahí. No se crea que esa sociedad que lo rodeaba a Jesús y se acercó a escuchar era muy diferente a la que tenemos hoy. La gente también vivía mezquinamente, cada uno pensaba en sí mismo y en sacar provecho y en ventaja de los demás. Por eso Jesús vino a traer esa palabra para cambiar la dirección de la vida de las personas, para que entendamos que así como Dios nos ama a cada uno de nosotros en forma personal e individual, con un amor profundo, abundante, desbordante, también de la misma manera, si entendemos esta ley de la generosidad y de la abundancia, tendremos un corazón lleno del amor de Dios para expandir al resto de las personas, de los hermanos, porque de tal manera dice, amó Dios al mundo. ¿Cómo quisiéramos
que cada uno tener un corazón con la capacidad amplificada para poder entender y comprender la tremenda generosidad de Dios con todo el mundo, no con un grupo de personas. Por eso estas palabras de alguna manera son desafiantes, exigentes. Jesús le estaba diciendo, debemos aprender a dar de lo nuestro. Sí, bienes materiales, pero también una palabra de fe, un buen recibimiento, un abrazo. Tenemos que aprender a dar misericordia, perdón, y hacerlo con generosidad, imitando a Dios y no al mundo. Dice que Dios lo va a hacer con nosotros, medida buena, apretada, abundante, que no la vas a poder contener en tu regazo. La imagen de esa recompensa de Dios abundante, vertida en el regazo de las personas, nos da a entender que la medida del amor de Dios para con cada uno de nosotros ha sido extremadamente abundante y que por sus promesas en nuestra vida hoy hemos llegado a ser lo que somos. Pero de la misma manera hemos sido llamados a dar y a entregar. ¿Qué damos para recibir? ¿O qué está usted dispuesto a dar para poder recibir del Señor también? Pero también Jesús enseña no solamente en la medida que debemos dar y recibir, sino también nos enseña más abajo, dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Porque anteriormente o en el versículo posterior, Él lo dice, con la medida que yo mido voy a ser medido. No solamente se refiere a las cosas materiales, sino que se refiere a un montón de cosas que tenemos que estar dispuestos a dar y no usar la vara de la medida. A veces medimos la vida de los demás y nos ocupamos en ese trabajo sin considerar que después nosotros mismos seremos medidos por el Señor de la misma manera. Hemos sido llamados a perdonar. A veces decimos, bueno, esa persona es imposible perdonarla, con todas las cosas que ha hecho. Pero nos olvidamos que en algún momento nosotros también vamos a necesitar ser perdonados. Por eso es importante entender que Jesús dice también en Marcos 11:26, que si perdonamos a los hombres sus ofensas, Dios nos va a perdonar también a nosotros. Pero si no perdonamos, Él tampoco nos perdonará nuestras ofensas. Cuando no perdonamos, Satanás toma ventaja sobre tu vida. Él toma ventaja. Nosotros debemos entender de que esa falta de perdón a veces hacia otras personas pone un lazo y no le permite a Dios muchas veces poder perdonarnos a nosotros mismos. Dios nos dará la medida de perdón de acuerdo a lo que cada uno de nosotros le demos a los demás. ¿Usted quiere ser perdonado por el Señor? Y en la medida que usted perdone, va a recibir de parte de Dios el mismo perdón. No juzguemos. A veces es mucho más fácil señalar a las personas sus faltas. Cuando hacemos esto, simplemente estamos tomando una medida. Y decimos, mirá lo que hizo aquel o lo que hace aquel. Es porque el patrón de medida me convierto yo mismo y me siento superior a los demás. Jesús dice, ¿quiénes somos nosotros para juzgar la vida de otros? El apóstol Pablo en Romanos 14:4 dice, ¿tú quién eres que juzgas? Que Dios nos ayude a no caer en esa trampa en la cual muchas veces somos seducidos y llevados por la sociedad, por los mensajes erróneos, equivocados que podemos encontrar, las cosas que leemos,
muchas veces en las redes sociales y acentuamos y decimos, sí, está bien eso. Perdemos la capacidad de discernir, perdemos la orientación y la dirección acerca de cómo debemos aprender a tratar a los demás. Mire que ni siquiera el Señor juzga nuestra vida. Dice Juan 12:47, el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿Qué tal? Ni siquiera el Señor muchas veces repara en los errores que cada uno de nosotros cometemos. Todo lo contrario, Él espera que con sinceridad los reconozcamos, nos acerquemos a Él, le pidamos perdón con libertad de conciencia. Pero a veces no solo juzgamos, sino que también condenamos. Pero también Jesús nos habla de esto y nos ha enseñado. Él dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. En Juan capítulo 3, versículo 17, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, Él nos dio ese ejemplo con la mujer que encontró en adulterio. En Juan capítulo 8, versículo 10, enfrentando a la turba que acusaba a la mujer, después que ellos se fueron diciéndole, el que no tenga pecado de ustedes que arroje la primer piedra. Después de eso Jesús se levantó y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban y los que te condenaban? No está ninguno. Ninguno te condenó. Yo tampoco te condeno. Pero vete y no peques más. Jesús no vino a condenar al mundo. Jesús vino a salvar al mundo. Y dio lo más preciado de Él, que es su propia vida. No nos convirtamos nosotros en lo que este mundo que está alejado de Dios quiere que nos convirtamos. Dios nos puso para hacer luz en la tierra. Dios nos puso para separar lo que es de Dios de lo que no es de Dios. No caigamos en la trampa, no caigamos en los enredos, no nos dejemos engañar por los mensajes falsos, equivocados que nos alejan de la gracia y de las verdades de Dios. Que Dios nos ayude. Si usted está dispuesto a dar y a entregar, hay muchas promesas preciosas que nos animan a esto. Fíjese que cuando se trata, por ejemplo, de la amistad, dice Proverbio 18:24 que el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más que unido que un hermano. Entonces, no es solamente tener amigos, sino es una demostración hacia los amigos de lo que ellos representan para nosotros. Por eso, qué importante que es poder entender y comprender que en este tiempo Dios nos ha llamado para ser de bendición. Y no escasamente, sino generosamente. Porque Dios es un Dios generoso y promete bendecirnos. No solamente en nuestra vida espiritual, sino también aún en nuestra economía, en tus finanzas. Si estás dispuesto a dar generosamente, Dios dice que Dios generosamente también les da a todos los que lo hacen con un corazón sincero y generoso. Por eso, esta palabra no debería ser extraña para los cristianos y para aquellos que tienen a Dios en su vida, porque esto refleja la esencia misma de Dios. Dios espera en nosotros un cambio. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 5, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. No deje que nadie robe esta bendición de tu vida, sino que podamos ser verdaderamente hombres y mujeres nacidos de nuevo y permanecer en este camino que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Sabemos que hay presiones exteriores e internas que muchas veces nos quieren llevar
a pensar y a vivir de forma equivocada. Pero no te olvides que Dios está hablando de una palabra rebosante sobre nuestra vida donde seremos recompensados. Entonces debemos entender que Dios es un Dios amplio, es un Dios generoso, es un Dios que expande las cosas mucho más allá de lo que podemos imaginar o entender. Entonces, la idea de esta palabra también es para alargar nuestra visión y entender que Dios hace cosas grandes en nuestra vida. Por eso Él dice que vamos a recibir algo tan grande en nuestros regazos que será abundante. Eso representa esa bolsa de granos que se utilizaba en la antigüedad para llevar el alimento a la casa y se llenaba, pero después había que apretarla nuevamente para que el grano se comprima y hacer más espacio en la bolsa, y allí Dios dice, yo voy a derramar más todavía. Así que no seas escaso en tu manera de pensar ni de ver, porque Dios es un Dios generoso, Dios es un Dios abundante. Esta palabra quiere llevarnos a pensar también en esto, no solamente en dar para recibir, porque simplemente sería tratar de hacer negocios con Dios, y Dios no hace negocios con nadie, sino lo que Jesús está tratando de hacerle entender también a las personas como a nosotros, es de permitir que nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vida sea una vida amplia, generosa, como verdaderos hijos e hijas de Dios en este tiempo. Que Dios te bendiga. Amén.